Oremos, hermanos. Padre, gracias por la tarde que estamos viviendo. Gracias por el medio que has puesto. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por todas las cosas. Ayúdanos a vivir de tal manera que obtengamos el premio mayor, dentro de el paquete que nos has dejado encargado, del campo completo, para labrarlo y cuidarlo a fin de que dé fruto. Nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo, Señor. Naturaleza triple de cuerpo, alma y espíritu. Ayúdanos a distinguir, a discernir aquello que tú quieres que veamos a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Y bueno, la forma en que surgió la cruz, hermanos, vuelvo a repetir, la forma o la manera o la circunstancia en que surgió la cruz, símbolo en el cristianismo de dolor, de tormento, de muerte, pero fue el único medio por el cual Dios nos redime. No hay otra manera de que se logre la redención completa más que solamente eso, la cruz. Por eso, en un instrumento de dolor y muerte, se convierte en símbolo de victoria, se convierte en símbolo de darle la gloria y la honra a Dios, porque de ahí de Él vino la cruz. Y el enemigo no lo sabía. Fue un misterio escondido, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios planeó la cruz. ¿Cómo surgió? Bueno, en el principio, en la eternidad, el enemigo solamente conocía una línea horizontal. En esta línea horizontal tenemos ahí el candelero y en el otro extremo tenemos la mesa de los panes. El candelero representa en el lado bueno cuando él no era diablo todavía, cuando no era pues lo que es. Representa la luz más maravillosa que un ser creado puede tener. Ese lado. Cuando él en este lado recibió maravillosos dones y capacidades y autonomía, no libertinaje, pero sí autonomía, para que tomara decisiones. Y Dios permitió que, tomando él decisiones, se viera el resultado. Entonces el resultado era que quería la gloria para sí, porque él pensó, estando aquí y viendo la conquista que tenía con
las semillas, nosotros y otros y muchos y todo el mundo, cuando él vio que su argumentación, su música, sus dones, sus capacidades, pusieron eufóricas a las semillas o piedras de fuego, que así nos llama Dios, piedras de fuego. Entonces él pensó, pues que era Dios y que merecía más, merecía más. Entonces el trono de Dios estaba en el norte, en el lado norte, acá es el lado sur. Este es el norte, este es el occidente. Según el trazo que se hizo para el tabernáculo, se colocaba siempre así la puerta principal de entrada. ¿No me pueden hacer esta bocina un poquito más para atrás? Porque sí me estorba para ver la pantalla. Gracias. Lo más que puedan arrimarla para que me dé libertad de visión. Ujú. Ok, ahí está bien. Sí, gracias. Bien, entonces él trazó esta línea, la línea horizontal. Fue tremenda. Sí, miren, si hablamos de líneas, pues solamente hay tres líneas, la horizontal, la horizontal, la vertical y la curva. Claro, con dos curvas se hace una rueda. Pero basta con eso, vean, para que toda la arquitectura, todas las medidas, todas las matemáticas giren sobre eso. Tres líneas. Entonces él dijo, seré como Dios, seré semejante al Altísimo. Y entonces hizo aquí una rebelión junto con los millones, billones, ¿qué digo millones? Billones de seres que no teníamos todavía el cuerpo. El cuerpo entra dentro del plan de Dios y nos dio cuerpo para completar la obra que nos dejó pendientes. Haciendo un paréntesis, ahorita continúo con esto, pero búscame Colosenses 1:24 para recordarlo o conocerlo o saberlo para los que no lo saben. Pablo dice, quiero agregar que Pablo explicó la cruz. Cristo presentó la cruz, pero Pablo la explica. Pablo el apóstol explica la cruz a través de la doctrina por el Espíritu Santo. Entonces dice que ahora me gozo, fíjense cómo dice, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, se le habla a la iglesia, y cumplo en mi carne lo que, oigan, como dice aquí, muy importante esto es muy importante, lo que, lo que, lo que. Eso que falta nos lo encargó a nosotros, porque eso que falta, por la santidad de Él, no lo hizo. Si hubiera pretendido hacerlo, hubiera tenido que convertirse en pecador. Y eso es imposible.
No sé si sea claro lo que les estoy diciendo. Si no, levanten su mano. Entonces, como Él no es pecador, nos encargó a nosotros esto para que cuando tomemos victoria día a día, circunstancia tras circunstancia, situación tras situación que pasemos como humanos, Él toma la victoria a través de nosotros. Así como nosotros tomamos la victoria que Él hizo al morir en la cruz. Nosotros no estuvimos en sus circunstancias porque era imposible igualarse a Él en el sentido de santidad, limpieza, pureza y sin pecado. Entonces Él, el santo, el limpio, el puro, el sublime, el eterno, entregó su vida por nosotros. Eso nosotros no lo podíamos hacer, pero Él lo hizo. Ahora, lo que Él ya no pudo hacer es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no lo pudo hacer si todo lo puede? Si para Él no hay imposible. Precisamente nosotros entramos en el imposible, en lo que aparentemente imposible. Es a través de nosotros que se complementa la obra vicaria de Dios. ¿Hasta aquí me doy a entender? Si no, pues levanten su mano. No lo sé todo, pero en mi capacidad se los explico quizá de otra manera o poniéndoles un ejemplo. Por eso Pablo dice, y cumplo en mi carne, este es un tiempo presente activo. Esto no está hablando del muy pasado ni del muy futuro. Es un tiempo presente activo. Y miren cómo dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Dios ha puesto en la iglesia 4 tipos de personas para que disipule, enseñe, comparta, explique la doctrina de Cristo, a fin de que el cuerpo, que es la iglesia, vaya siendo edificada hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, si mal no recuerdo, 4. Bueno, ahí está el equipo, miren, ahí está el equipo que Dios estableció para la iglesia. Bueno, aquí esto quedaría mejor abajo, porque lo vamos a ver de arriba para abajo, ¿verdad? Bueno, pero así déjalo pues. Entonces, Él ha equipado a la iglesia con este tipo de ministerios. Doctores que identifiquen en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, dónde está el tumor, dónde está la hepatitis. Y entonces con la palabra ataque buenamente, ataque el mal de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Han leído esa escritura donde dice, hablando Jesús, porque estuve enfermo, porque tuve hambre, porque tuve sed? Bueno, unos no lo hacen, pero otros sí, ¿verdad? Porque estuve enfermo, me visitaste.
Pues estuviste al tanto. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo es eso? Pues hay varias maneras. Ayudando a los demás, pero también dándole de comer al Cristo que está dentro de nosotros. En nuestra decisión está la acción. Entonces, si yo estoy interesado en que el Cristo que está en mí coma, pues estaré en las salas donde se comparta la palabra de Dios. Entonces, este es el equipo, ya lo vimos, ¿verdad? Y dice, bueno, estamos viendo pastores, doctores, maestros, todo esto es similar, todo esto es similar. Un doctor es aquel que conoce la escritura y la puede aplicar como bisturí en su caso, no como curita o analgésico nada más, sino llega a la raíz, por eso nos duele. Cuando viene la palabra, nos molesta, le molesta a la carne, pero lo hace con el propósito de llegar al mal, a la raíz. Y vamos a decir, ay, pero ojalá que terminemos diciendo, ay, aleluya. Les conté en la semana que me estaba quedando sordo, principalmente de un lado. Y estaba yo un poquito apurado porque dije, bueno, ese es un lado, al rato va a pasar al otro lado. Y fui a ver a un médico de medicina alternativa y analizó ese lado y entonces dijo, ¿sabe qué? Que como el cerumen no lo bota, entonces se ha acumulado y con el tiempo ya se petrificó y tiene un tapón como piedra, precisamente en la entrada más interna del oído. Y entonces me puso agua caliente con aparatos especiales que tienen, pero la metían así como con presión para que el agua diera vuelta ahí. Y pues hasta dónde aguanta, lo caliente, me preguntaban, ¿la aguanta? Pues y sentía que me quemaba, pero hubiera querido que fuera mi boca para escupirla. Hicieron como 4 o 5 intentos. Y cuando estimaron que ya estaba listo, ya metieron algo y empezaron ahí a rascar y a jalar y entonces terminaron jalándolo y ya sacan el tapón hecho piedra y me lo enseñan. Yo me sorprendí, pero ¿cómo? Yo tenía eso así. Y desde el momento en que me lo sacaron, pues ya recobré, porque lo que oía nada más era como cuando se pone una bocina ya prendida, ya lista para que alguien hable, y que se oye una estática. ¿La han oído? Una estática. Así oía. Y era molesto, muy, muy molesto, porque tenía yo eso, y además, pues, tenía que hacer así, y de lejos, pues sí oía el murmullo, pero no identificaba yo plenamente quién estaba hablando. Ahorita sí identifiqué quién estaba hablando. No estoy reprochando, nada más estoy poniendo una ilustración. Hoy oigo de más, así que por favor, si ustedes hablan mal de mí, lo voy a oír allá desde su casa. Cuidado, porque hoy oigo más, oigo de más. Bien, entonces estos son indispensables en la iglesia, ¿sí? Maestros.
maestros de la palabra, que enseñen la palabra con detalle. Y luego tenemos pastores. Bueno, esto es un todo. Esto es una unidad completa. ¿Sí? Y luego el evangelista, que tiene el don de, al predicar, convencer y lograr que la gente pueda arrepentirse. Tienen ese don muy especial. Hablan con tal convicción que parece lenguas de fuego que llegan a quemar toda la hojarasca, madera, hojarasca, madera y hojarasca. Y luego los profetas, hay dos. Uno es profeta del Espíritu y otro es profeta de la palabra. Por ejemplo, en mi caso soy profeta de la palabra. Un profeta del Espíritu puede levantarse inspirado y dar una profecía. Esperamos un poco, nos callamos la boca, dejamos que hable. Si tiene la interpretación el mismo profeta, y si no, alguien puede ser movido por el Espíritu de Dios para que interprete, porque regularmente hablan en lenguas. Si no hay eso, pues se sigue adelante. Pero no se menosprecian las profecías, aunque en cada reunión debe haber como máximo tres profecías como máximo. Ya saben que para todo tenemos el tiempo. Y les voy a recomendar, cuando estemos en la alabanza, griten, salten, lloren, giman. Terminada la alabanza, viene la adoración. Ahí sí ya. Ahí sí ya. Vamos a abocarnos a ese nivel. Porque si ya se bajó, ya no puede haber una voz que resalte, en el sentido de clamar, gemir, llorar. ¿Me doy a entender? Ya, se acabó el tiempo. Entramos a otro tiempo. Tengamos cuidado de eso. Lo ideal sería que tuviéramos unos anexos disponibles siempre para que si alguien en el espíritu todavía tiene necesidad de gritar, de llorar, de interceder, de gemir, bueno, entonces lo pasamos al anexo. ¿Para qué? Pues para que no interrumpa lo que sigue. ¿Para qué también? Para que si hay personas nuevas no se espanten. Porque si todos hiciéramos lo mismo no habría problema. Pero no todos tenemos conscientemente la necesidad que hay. Entonces se clama y se gime por alguna cosa. Una vez me decía una persona que vino por primera vez, dice, oiga hermano, es que pues ahí hay varias personas que parece que están sufriendo, como que no tienen victoria, como que están angustiados siempre. Si debemos de celebrar la victoria, entonces se espantó y ya no vino más. Ya no vino más. Lo siento que tropiecen con las mismas cosas de Dios, pero nosotros vamos a ser inteligentes. ¿Sí me doy a entender? Todo tiene su tiempo. Es más, si alguien tiene la necesidad de una oración profunda y de clamor, bueno, pues puede venir más temprano, qué sé yo, y orar como el Espíritu le guía. Pero tenemos que ser inteligentes. Amén. Bien, entonces el evangelista, luego los profetas y luego los apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Eso quiere decir la palabra apóstol. Que a donde quiera que el Señor lo envíe está capacitado para hacer la de doctor de la palabra, de maestro, de pastor
de evangelista o en su caso, de profeta, porque estos son los más capacitados, los apóstoles. Son maestros de maestros. Y esto Dios lo ha dado para que la iglesia se edifique. ¿Está claro? Vuelvo a lo mismo. El trazo que teníamos hace rato. ¿De dónde salió la cruz? Que le dio en toda la cabeza a Satanás. ¿De dónde salió la cruz? Muy bien, vamos a ver, ahí está Satanás, que era el querubín, ¿verdad? Era Lucifer, o luz bella, luz hermosa. Entonces él atentó contra el trono de Dios. Ustedes en la Escritura van a encontrar que el trono de Dios se encontraba en el norte, en el lado norte de la creación, punto cardinal, ¿verdad? Un punto cardinal. Bien. Entonces lo que hizo el Señor ante esta conspiración fue subir alto de lo más alto y cambió su trono del norte al occidente. Y entonces, en un sentido muy importante, Lucifer fracasó, porque no pudo derrocar con golpe de estado al Señor. El Señor entonces sube a lo más alto porque Él es alto entre lo más alto. Y luego, ve nuestra condición perdida por haber escogido por Lucifer. Aquí Él nos envolvió, nos cautivó, nos sedujo. Y teniendo la seducción en toda su capacidad, pues parece que Dios estaba derrotado. Pero Dios en esa situación sube a lo alto de lo más alto. Por eso dice, y diole un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces al ver nuestra condición caída, hundida en lo profundo, entonces Él se encarna en Jesús. El Cristo se encarna en Jesús. Y el Cristo es la palabra en acción. Y la palabra la tiene Dios. Entonces Él baja cruzando esta línea de rebelión, cruza esta línea de rebelión. ¿Y qué se forma? La cruz. Ese es el origen desde Dios de la cruz. ¿Ven cómo Él hizo su propia guillotina? Pero era necesario que Dios, a través de la cruz, tomara la victoria completa para nosotros. Pero nos dejó el encargo que Él no pudo hacer. ¿Por qué? Porque no es pecador. No es pecador. Ahora, nosotros al ser pecadores, sí podemos ser más que vencedores, o sea, 2 veces vencedores. ¿Por qué? Porque tomamos la victoria de Cristo. Una, somos vencedores por Cristo. 2, porque crucificamos la carne con sus afectos y concupiscencias. Y tomamos la victoria en el nombre de Cristo y con su gracia. Y entonces Él, sin haber practicado el pecado,
a través de nosotros toma la experiencia. ¿Están oyendo lo que digo? Toma la experiencia de ser vencedor, poniendo nuestra voluntad de rendición y de amor por Él. Y de esta manera la Iglesia tiene la responsabilidad de completar la obra de Jesús. Es un misterio, porque la mayoría de los cristianos dicen, no, ya Él hizo el pago, ya Él murió por nosotros, ya nos redimió, entonces se acuestan, se gozan en el triunfo de Cristo, pero ellos no son capaces de tener una entrega como la que Dios manda. ¿Sí me doy a entender? O sea, se conforman con algo o mucho de lo que Cristo hizo, pero nunca les pasa por la mente que somos colaboradores. ¿Qué somos? Somos copartícipes. Y Él nos ha hecho socios. Además de que nos llama amigos. Y si ustedes son mis amigos, si hacen las cosas que yo les mando. ¿Sí o no? Ahora, si Cristo ya lo hizo todo, pues esperemos la muerte nada más. Lo hizo todo, pero entre Él y nosotros. El Redentor es Él. La iglesia es el medio. Solo para predicar el Evangelio, porque Él sigue siendo el Redentor. Nosotros somos nada más socios, copartícipes con Él y disfrutamos de su triunfo y su victoria complementada con nuestras acciones. ¿Está claro? La iglesia casi en general no ve esto. No ve esto, aunque sí lo puede leer, pero no lo entiende en esta dimensión. Por eso, Colosenses 1:24, que vamos a volver a leer, está muy claro, ni para discutirlo. Está muy claro. Leamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta, oigan esto, lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, déjenme decirles otra cosa. Oigan esto, ¿eh? Si las congregaciones son inmaduras, es la responsabilidad de los líderes. Muchas de las congregaciones cristianas son grupos sociales. Se ven bien, se aprecian, se ayudan. Pero cuando vienen las pruebas, ese grupo se puede acabar. Ese grupo no es constante. Porque no se esperan que les pase o que les suceda esto o aquello, debido a que todo lo cargan en la obra del Señor y ellos no hacen nada. Entonces vuelvo a repetir, si las congregaciones son inmaduras, es la responsabilidad de los líderes, estos que vimos hace rato. ¿De dónde tomamos la base bíblica para decir que ese es el equipo de la iglesia? Pues de la misma Biblia. La misma Biblia nos dice que Dios ha puesto estos líderes y los menciona.
Los menciona así. Y dice apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros y doctores. Porque como un doctor tiene que identificar dónde duele, dónde está el problema, y tiene que decirlo. ¿Pueden ustedes imaginarse un médico que descubra cáncer y que no se lo diga? ¿Que descubra fibrosis pulmonar y que no se lo diga? ¿Porque se va a enojar el paciente? Pues aunque duela se lo tiene que decir, ¿o no? Para que se despierte. Y el doctor tiene que apretar aquí, tiene que apachurrar acá y tiene que auscultar. Y vamos a decir, ay, 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 me duele, no apriete tanto, doctor, pero es necesario para ver la dimensión del problema. Y luego ya cuando vienen los aparatos, el ultrasonido y demás cosas, pues ya sale más la realidad. Y hay que actuar rápidamente. Si se deja, gravísimas consecuencias vienen. Por ejemplo, me pongo de ejemplo, mi madre si hubiera sido permisiva con nosotros, dudo que el Señor nos hubiera llamado a hacer lo que hacemos hoy. Lo dudo. Porque hubiéramos sido así muy holgados, muy, muy sueltos, muy liberales, muy acá, ¿verdad? Muy acá, muy a nuestra manera, pues. Pero fuimos entrenados por una mujer que, sin ser cristiana, era súper, súper, súper. Por ejemplo, nos decía, aquí no se llega después de la noche. Y cuidadito con malas palabras. Y lave sus trastes. Lave sus trastes, porque yo no soy morronga, decía, yo no soy morronga de ustedes. Y nos enseñó orden y nos enseñó responsabilidad. Por eso, cuando yo empecé a trabajar ya con un oficio, a mí no me dolía dar la mayor parte de lo que yo recibía en mi trabajo para que ellos pudieran sostenerse. No nacimos en un lecho de rosas. Gracias a Dios teníamos lo mejor, la vida, pero teníamos que usarla con responsabilidad. Les voy a mencionar 4 cosas, si las puedes poner en estatura, mejor. Les voy a mencionar 4 cosas que pasan cuando la iglesia no es responsable. Para empezar, la responsabilidad viene de cada uno. Como en la familia, ¿verdad? Al niño se le va enseñando para que el niño, como vaya creciendo, sea responsable de sí mismo y no haga tonterías. Cuando menos, número 1, que se mantenga a sí mismo. Y lo que sigue es que ayude a la familia, ¿o no? Si no logramos eso, fracasamos como padres. Alguien que iban a ejecutar con la pena de muerte dijo, yo tengo que llevar esto porque esa mujer que está ahí nunca me enseñó responsabilidad y señaló a su madre. Ella debería de estar en mi lugar. Porque no tuvo la mujer esta los tamaños, vamos a llamarle así, para educar con disciplina.
Porque amor no es solamente dar y dar y dar y dar y dar. El amor es sí dar para recibir. Entonces, 4 cosas. Primera, si los líderes no enseñamos correctamente y hablamos lo que debe de ser, lo que la iglesia necesita, entonces la iglesia se llena de irresponsabilidad. Punto número 1. Irresponsabilidad. No hay responsabilidad. Ni en el sostenimiento de la obra, ni en el sostenimiento del ministerio. La Biblia dice así, el que sirve al altar, coma del altar. Y también dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La responsabilidad de lo que les toque a cada quien. Aquí enseñamos, pero no tenemos una lista de quién da, quién no da, que a veces eso es evidente. Eso es evidente. Tampoco podemos cambiar roles. Supongamos que alguien no ayuda con dinero, pero dice, bueno, voy a ayudar a pintar. Está bien que ayude a pintar, pero no cambie ese trabajo por lo que tiene que hacer primero. ¿Sí me doy a entender? Jesús dijo hablando de esto. En la mañana se acuerdan que vimos cómo supimos quién fue el primero que diezmó. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primero? Dios. Se los mostré con la Biblia. Y hoy se combate mucho el diezmo, están contra el diezmo. Porque dicen muchos, es que no está en la ley. Pero el diezmo fue antes de la ley. Abraham diezmó. Y Abraham es el padre de multitudes y como padre de multitudes, entonces él fue el maestro. Es más, Abraham le diezmó a Jesús mismo, siendo que Jesús no había nacido. Pero se presentó Jesús como un sumo sacerdote a través de Melquisedec. Y dice la Biblia de Melquisedec, un misterio, dice, Melquisedec sin padre, sin madre, sin linaje, sin principio, ni días finales. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? Obvio. Luego vean entonces la importancia que tiene esto. Y si nosotros lo soslayamos, ¡ay, ahí se va! Al fin que. No, hermanos. No. Tenemos que tomar responsabilidad sobre situaciones que atañen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios estableció que la iglesia fuera mantenida no por las golondrinas, sino por los creyentes, por el mismo cuerpo, ayudándose unos a otros. Esto Dios lo estableció, el diezmo, las primicias, las ofrendas. El diezmo es eterno, porque tenemos que reconocer hoy y en la eternidad que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque Él no necesita nada, pero lo toma, lo recicla y lo devuelve bendecido, aumentado, rebosante, pleno. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Entonces, ¿a quién le conviene dar? Hablando de lo más conveniente.
Pues a nosotros. Y a través de eso honramos a Dios. Y a través de eso somos también responsables. Pero una iglesia inmadura que no ha sido enseñada, número uno, se convierte en irresponsable, haragán, mantenido, poca ropa. Y siempre ha tenido a que le den. ¿Por qué? Porque los líderes no enseñaron bien. Entonces, punto número uno, la iglesia se hace irresponsable. Como aquí en el cristianismo en general, pues no hay listas, ¿verdad? Para que diga, este da, este no da, este dio. Hace 6 meses dio una ayuda para esto, para aquello. Pues no, pero es muy evidente quién da, quién no da. Es muy evidente. ¿Está claro? Número 2. La iglesia se hace pasiva, no activa, pasiva. Tanto que sí hay la clasificación de miembros activos y miembros pasivos. Todos son bienvenidos, pero sí hay esa clasificación. Pues sí viene de vez en cuando, es buen chico, es buena persona, etcétera, ¿no? Saluda, convive, es amable, sociable, etcétera. Como humano pasa, ¿no? Pero ya delante de Dios, entonces, puede ser pasivo. Número 3, complaciente. O sea, la iglesia se hace complaciente. O sea, lo que les gusta, bien. Lo que no les gusta, lo desechan. O, en su caso, se rebelan contra eso. Yo me preguntaba, ¿por qué Juan el Bautista no se hizo discípulo de Cristo? Además eran primos de línea materna, principalmente, ¿verdad? Porque Elizabeth, la mamá de Juan, era prima de María, la madre de Jesús. ¿Por qué no se hizo discípulo Juan el Bautista de su propio primo? Vamos, bastaba con que, no necesariamente que dijera, quiero ser tu discípulo, pero que se hubiera mantenido cerca de él. ¿Verdad? Posiblemente hubiera podido ser escogido entre los discípulos. Porque el trabajo que hizo fue muy bueno al principio. Al final dejó mucho que desear. Es más, provocó un conflicto o varios o muchos conflictos. A grado tal que aún después él de muerto dejó una escuela de enseñanza con la cual Pablo y otros apóstoles batallaron para aclarar estas situaciones. Además, Juan el Bautista perdió el fuego del que habló. Cuando él iba a presentar a Jesús, le dijo al pueblo, viene tras de mí otro que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahora vean la experiencia de Juan el Bautista, oyendo la voz del Padre diciendo, cuando Jesús iba a bautizar, diciendo que este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Vio el tipo o figura del Espíritu Santo en una paloma.
y vio al Hijo de Dios que le hizo declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tuvo un triple testimonio. Y ni aún así deseó estar cerca. Es más, se manifestó su rebelión cuando Jesús fue al bautizo y dice que Juan lo resistía mucho para no bautizarlo. Y se tomó una máscara de falsa espiritualidad diciendo: yo necesito ser bautizado de ti y no que yo te bautice, pero así lo había designado Dios. Y entonces lo resistía mucho. Desde entonces se manifestó su resistencia. Y digo que dejó una escuela de enseñanza que más tarde se batalló bastante porque ya habían pasado años de la muerte de Juan, pero él dejó discípulos. ¿Por qué Juan tenía discípulos aparte de Jesús, de los 12? ¿Por qué los discípulos de Juan le reclamaban a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Bueno, los fariseos dijeron eso. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos y los de Juan sí? Y luego los discípulos de Jesús también le dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. A sus discípulos. Entonces hizo un mundo aparte. ¿Se dan cuenta? Y dejó un conflicto que hasta la fecha está. Pablo y Silas se encuentran, Pablo y Pedro creo fue, Hechos 8, donde encuentran unos discípulos. Juan 19. A ver, veamos. Sí, es 19. A ver, Hechos 19. Le preguntan a estos, ¿verdad? Discípulos. A ver, un versículo más arriba, o dos. Y les dijo, ¿quién? ¿Quién les dijo? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es posible? Pero eran creyentes, discípulos de la escuela o enseñanza de Juan. ¿Qué sigue? Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pero Juan, cuando bautizaba, no invocaba un nombre, decía: yo te bautizo como señal de arrepentimiento, pero no invocaba un nombre. Entonces así los dejaba. Y estos discípulos se encuentran con Pablo y Pablo les pregunta: ¿en qué pues sois bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Ahora vamos a ver lo que dice. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que tenía que venir después de él, en Jesús el Cristo. A ver, adelante. He oído que hubieron esto, fueron bautizados. Oigan esto: en el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto no es contradecir la Trinidad, al contrario, es establecer la Trinidad en un solo nombre. Ustedes y yo somos cuerpo, alma y espíritu, pero llevamos un nombre, una naturaleza, humanos, no ángeles, no arcángeles, no querubines, no serafines, humanos. Vean aquí la escuela de Juan. Tuvieron que volverse a bautizar.
correctamente. Amén. Y después, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Todo eso ya se había perdido con Juan. Y si no hubieran encontrado a Pablo y la enseñanza correcta, hubieran caído en la complacencia, que es el tercer punto de nuestra estatura, ¿verdad? Complaciente, una iglesia complaciente, en donde la iglesia va a pretender controlar al pastor. Y no que el pastor sea intocable, pero en razón de enseñanza y de doctrina y de programa y de por dónde es el pastor. Porque el sistema de gobierno no debe de ser congregacional, como en algunas iglesias cristianas. Mencionaré una, pero hay más. La iglesia bautista tiene un sistema de gobierno congregacional. Lo que la congregación diga en relación a su líder. Si no les parece el pastor, lo pueden cambiar bajo votación. Este es un gobierno congregacional, pero no es así. El pastor es el responsable porque forma parte del equipo que Dios estableció para la iglesia cristiana. Por eso muchos pastores padecen, porque forman una santidad organizada y pueden echar fuera al pastor. Entonces, una iglesia complaciente, al gusto del cliente. Y por último, una iglesia mundana. Pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Yo no le veo nada de malo. No le ves nada de malo porque no lees la Biblia. No sabes cuál es la voluntad directa de Dios. Y te agrada entonces entrar en la voluntad permisiva, donde Dios permite pero no manda. Dios permite pero no manda. No manda en el sentido de que hagamos esto y aquello. Entonces tratamos de eludir la voluntad directa y entrar en la voluntad permisiva de Dios. Dios permite por su gran paciencia y espera por nosotros. Amén. Les menciono 3 clases de gobierno que se dan en la iglesia, se pueden dar. De hecho, nosotros tenemos algunos de estos. El sistema monárquico, que es gobierno de uno solo. El sistema oligárquico, que es gobierno de unos pocos. Y el sistema democrático, que es gobierno de muchos. Eso se hace muchas veces se hace por votación. A veces usamos votaciones, pero para cosas menores, no para establecer gobierno en la iglesia. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Quiero nada más, estábamos hablando del tema en la mañana. ¿Qué tema? Lo que nos parece injusto de Dios. Ese fue el tema de la mañana. Y vimos 2, 3 casos. ¿Se acuerdan? Lo que nos parece injusto de Dios. Pero viendo el trasfondo o el contexto aquí y allá o en el mismo pasaje, tenemos que decir, con razón Dios hizo esto, ordenó aquello, le quitó a uno y le dio a otro.
Y hasta entonces entendemos, porque es un principio en hermenéutica, que es la ciencia para interpretar correctamente la palabra de Dios. Es una ciencia. No vamos a poder ubicar un texto o un capítulo o un pasaje o un libro si no lo sometemos a la hermenéutica. Y vamos a ver un caso en el que Dios parece sumamente injusto. Bueno, hasta decir el colmo o el extremo. Busquemos Ezequiel, capítulo 8. Y nada más ese ejemplo vamos a ver. Ezequiel, capítulo 8. ¿Alaban a Dios conmigo? No se apuren, está lloviendo, creo, ¿verdad? ¿Sí está lloviendo? ¿Ya no? Bueno, ya. Yo no he terminado, pero qué bueno que están aquí, hermanos. Qué bueno que están aquí. Miren, a veces nos suceden cosas en las que no decimos nada, pero desde adentro estamos inconformes. No aceptamos con facilidad el tipo de gobierno de Dios, porque las cosas no sucedieron como las habíamos planeado. Y nos enojamos con la gente y nos enojamos con nosotros mismos, pero realmente con el que estamos enojados es contra Dios. Una prueba, que no venimos a la reunión, no venimos a congregación, no queremos responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Dígame una cosa, ¿mi mano es responsable? Aunque no es un ser consciente, pero forma parte de un cuerpo consciente. ¿Han oído esa frase de que el cuerpo se defiende a sí mismo? Sí, es verdad. Y todo el cuerpo coopera para que un pequeño miembro sane. Por ejemplo, la coagulación, que cierra las heridas. Los glóbulos blancos que nos ayudan a echar fuera microbios, bacterias, ¿qué más? Inclusive virus, si es que tenemos las defensas bien. Por ahí todavía andan gente que con la pandemia se afectó. Estaba hablando con alguien en la mañana, después del servicio. Tiene fibrosis en sus pulmones producto de la pandemia. Por poco y se muere, pero se está muriendo en vida. Me dicen que ya necesita, ¿se acuerdan del hermano Roberto? ¿Sí saben qué pasó con él o no? Pero ¿saben qué pasó con él? ¿Ven cómo no nos interesamos unos por otros? A veces decimos, es trabajo del pastor. Pongan su parte, dense el teléfono unos a otros. Pues ya se fue con el Señor hace como 2 años. Un hermano muy sencillo, muy fiel, pero él fumó mucho. Se afectó los pulmones. Últimamente andaba con su botecito de oxígeno. Se cansaba al caminar. Y hoy oyendo un testimonio así de alguien que conozco. Fibrosis pulmonar, hermano.
Eso no es cualquier cosa. Y dice la palabra que el cuerpo se interesa, así como en el cuerpo se interesa un miembro por otro miembro, ¿verdad? Así nos interesemos uno por otro. ¿Qué les dije, Ezequiel? 8. Ezequiel 8. Pongan atención, porque si les llega ya saben qué hacer o no hacer. Pero estamos hablando de las, ¿qué? Según nosotros, de las injusticias de Dios, según nosotros. Nos parece que son injusticias. Miren aquí, Ezequiel 8. A ver, pasamos primero al 9. Pasamos al 9:6. Miren qué crueldad. Y si no vemos el contexto o el fondo de esto, diríamos, qué barbaridad, ¿en quién estoy creyendo? Leemos como dice, da Dios la orden. Y le dice había querubines, allí había 4 querubines y un varón vestido de lienzos. Este varón vestido de lienzos era Jesucristo en forma espiritual, porque no había nacido en forma física. Y llega a visitar su casa, que era el templo. Llega a visitar su casa. Es más, aquí se le llama los visitadores. Se les llama así en estos pasajes. Ajá. Para entender mejor, leamos antes de ese versículo. Leamos versículo 17 del capítulo 8. 8:17. Ese es parte del contexto. ¿Por qué se presenta un Dios tan cruel, tan despiadado, tan determinante? ¿Por qué? A mucho de la cristiandad nos gusta decir y repetir, Dios es amor, cierto, Dios es amor, pero en el amor hay una estricta disciplina. Si mamá no nos hubiera amado con disciplina, no estaríamos detrás de un púlpito, hermanos. Miren la responsabilidad tan grande que tiene un padre o una madre. Y Dios Madre se manifiesta con el título de Jehová Shaddai, que quiere decir el que amamanta, el Dios con pechos, sino como hizo a la mujer. Y la mujer y el hombre estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No necesariamente necesita ser varón, porque ambos somos imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 8, versículo, ¿qué les dije? 17. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? Dios hablándole al profeta Ezequiel. ¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor
No perdonaré. Oigan, esto ya es el colmo. ¿Qué no lo conocemos como un Dios perdonador? Vasto en misericordia. Pues llegaron al extremo. Así como poquito a poquito, así como deslizándose en el tobogán sin sentir. Y dice el verso 18, pues también yo haré en mi furor, fíjense, habla de furor. En el enojo hay varios grados, entre ellos el furor. El máximo es la saña, la saña, saña. Es lo máximo en enojo. Y la Biblia nos habla de que Dios lo irritaron de tal manera que llegó a la saña. Y no es asesino porque Él ha prometido la resurrección de todos los muertos. El único que puede decretar. Entonces, no es asesino porque Él va a levantar a todos los muertos. ¿Se dan cuenta de la dimensión? Muy bien. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora bien, pasamos al verso 6. Nos parece muy injusto esto, como la guerra de Israel con los demás, ¿verdad? Enemigos. Y hay gran propaganda en contra de Israel, porque están, dice, matando niños y matando gente, dicen, inocente. Pero es que nuestras acciones y nuestras decisiones revelan ante Dios nuestras intenciones, porque Dios primero juzga las intenciones y después las acciones. Se conlleva una a la otra, pero Dios primero ve las intenciones. Amén. Bien. Miren la orden que da Dios, porque ya no tenían remedio. Eran como un grupo de alacranes. Que entre nosotros, si viéramos que salen por aquí muchos alacrancitos, no diría, mira qué bonito bebito alacrán. Vamos a encerrarlo en una cajita y ahí lo tenemos y lo mantenemos. Le vamos a echar mosquitas y arañitas y eso para que se alimente. ¿Eso haríamos? ¿Qué haríamos? Hacerlos pinole. Porque su naturaleza es veneno. Y cuando el alma se envenena, tenemos que tener cuidado. ¿Nos vamos a librar de eso, hermanos? Si somos una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Si somos responsables. Si nos convertimos en discípulos, no solamente oyentes, discípulos. Porque el discípulo toma responsabilidad y atiende las órdenes que Jesús da. Y miren cómo dice, maten viejos. ¿Cómo se aplicaría esto hoy? Físicamente ya no, ya no. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Va a morir tu experiencia. Te vas a olvidar de la experiencia que tuviste con Jesús hace algunos años. ¿Te das cuenta? Como si tiene aplicación. Vas a ser un viejo necio, testarudo,
obstinado, muy a tu modo, creyendo que como tienes tantos y tantos años en el Evangelio, te las sabes de todas, todas, y que no tienes necesidad de nada. Por eso no estás con la iglesia en los días de oración, porque venimos a orar para tomar un trabajo, una labor para orar por otros. No solo por nosotros, sino por otros. Ya ven que se les da una pequeña papelito con 4 o 5 nombres de personas o situaciones, y entonces cada quien ora por lo que le tocó. En este jueves estuvimos como 30 o 35 personas más o menos, ¿verdad? 30 más o menos, 30 sería. ¿Y tú dónde estás? Tú que tienes tanta necesidad de oración, tú que tienes la capacidad de clamar y gritar y llorar, ¿dónde estuviste? Tampoco hay derecho que si alguien es flojo durante la semana, lo quiera hacer todo el domingo. No se vale, no se vale. Tenemos que ser parejos. ¿Dónde estás tú el día de oración? Que es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene 4 pilares. Es doctrina, comunión, partimiento del pan, es decir, la Santa Cena. No vengas el día de la Santa Cena pretendiendo tomar la Santa Cena cuando no has venido más que 2 veces en el año. Esa es una desvergüenza. Porque se va a ministrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el pastor o el líder es el responsable. Porque no has estado en comunión, entre ellos está eso, doctrina, comunión, partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y oraciones. Ponme la cita, ¿ya está? Ponme la cita, está en Hechos de los Apóstoles 2. Vean, yo no estoy inventando. Eso es una iglesia. Y Cristo viene por su iglesia. No viene por un individuo aquí y otro individuo allá que no le interesó la iglesia. Que no lloró, ni rió, ni sufrió con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Qué dice ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión número 2, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién? La iglesia. Por eso las cosas pues están fuera de la voluntad de Dios. Y miren aquí, maten viejos. Qué duro. Cualquiera que lea este solo texto dice, pues qué Dios tan cruel, el del Antiguo Testamento. Pero pues es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí en una parte dice que, aparte de los 4 querubines, había un varón vestido de lienzos. Y tenía una tablilla, por decirlo así, ¿verdad? Y tenía allí apuntes o iba a apuntar. Ahorita vemos esa cita, aquí está. Matamosos, ¿de qué manera podemos recibir este tipo de disciplina que a lo mejor ya no tiene otra oportunidad? ¿De qué manera? Pues mata, ¿sabes qué?
muere tu primer amor, muere la energía de decir lo que decíamos cuando empezamos el camino. Ay, quisiera que hubiera más días de culto. Quisiera que el culto no se acabara, porque estábamos plenos en ese amor. ¿De qué manera viene esto? Perdemos el primer amor y no tenemos capacidad ya de clamar, de gritar, de llorar, de pedir misericordia, de pedir perdón. Y mata vírgenes. ¿Cómo se aplica esto? Yo soy buena onda, soy honrado, soy trabajador, soy buen padre de familia. Pues eso así es, mucha gente todavía afuera son responsables. Pero ya no vienen a la iglesia, ya no están en la congregación. Ya están en un espíritu de conformismo. Esto quiere decir con esta frase, mata vírgenes. Yo no he hecho los pecados que muchos hacen afuera. Yo nunca he tomado o he probado drogas o caguamas o alcohol o malas palabras. Eso es para los bajos del barrio, no para mí. Pero Dios te va a demostrar que eres más todavía que los que en caso dado lo practican, ¿verdad? Luego, niños. ¿Se imaginan esta orden? Mata niños. ¿Por qué razón? Porque así como los alacranes heredan el veneno a sus alacrancitos, y así como las serpientes tienen serpientitas ya con el veneno, así también nosotros por tradición, por familia, por herencia, por costumbre, por propia doctrina de generación a generación, estamos contaminados, aunque no hayamos hecho lo que otros hicieron. Es bueno siempre preguntarse cómo fue mi línea familiar antes de mí. Casi eso no se investiga. Conocemos hasta el abuelo. Pero a lo mejor en tu familia hubo un desquiciado, un esquizofrénico, un hombre o mujer desviado sexualmente, o quizá alguien de nuestra línea generacional fue un asesino, un matón, qué sé yo, un ladrón, y todos estos genes se pueden heredar. Aunque nos sintamos inocentes como los niños, ¿verdad? Yo no fui. Y dice, mata mujeres. Las mujeres se caracterizan porque una mujer sabia es laboriosa, pero también hay mujeres necias, mujeres locas y alborotadoras. Les digo un principio. Miren, a veces yo he tenido que decirle a mis hijos, ¿sabes qué? Este es asunto de dos, tú no te metas. Este es asunto de dos. ¿Me doy a entender? Y en el asunto de dos, los dos tienen que defender su vínculo matrimonial, porque de esos dos viene la rama genealógica que va a continuar. Si dejamos que los hijos se metan, vamos a tomar partido. Y ellos van a tomar partido. Y van a decir, mi papá es una papa. La buena aquí es mi mamá. Y lo que ella diga voy a hacer, o viceversa. Y entonces la familia se parte. ¿Por qué? Porque no se defendió el principio fundamental, que es el
y ella. Por eso, cualquier situación que venga es asunto de dos. La decisión que tomemos va a afectar para bien o para mal a los hijos. ¿Está claro? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces vean, dice, mata todo esto. Todo esto, mátalo. Mujeres, hasta que no quede, ¿qué? Ninguno. Parece una crueldad de lo más horrible. Pero ¿cuál es el trasfondo? Todas las averías que ellos estaban haciendo, conociendo de Dios. Así ahora vamos al capítulo 8. Amén. ¿Amén o no? Ujú. Capítulo 8, versículo 6. Es todo el capítulo, pero bueno, vamos al verso 5. ¿Ya? A ver. Versículo 5. ¿Están conmigo? Y me dijo, dice el profeta, me dijo Dios, ¿no? Y me dijo, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, o sea, el norte. El norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón, y aquí al Aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. O sea, tenían una imagen, tenían un ídolo dentro de el templo. Ahora, mirando la estatura, ¿qué estaba al lado del norte? Mirando la estatura, que es un tipo y figura del templo primario. A ver, ¿qué estaba en el lado del norte? A ver, preséntame la otra, por favor. ¿Qué estaba en el lado del norte? Miren, aquí es el norte, aquí está el occidente, aquí está el oriente. Porque Dios dijo, vas a colocar el templo con la puerta hacia el oriente, donde nace el sol. Y aquí está el sur. Sur, norte, occidente y oriente. Entonces, ¿qué habían puesto aquí a esta altura? ¿Qué habían puesto aquí? Una imagen. ¿Cómo se traduce esto? Si yo traigo mi imagen, pues voy a llegar siempre tarde, hermanos. Ya no voy a participar de la alabanza. Tengo mi imagen, mi modo de ser, tengo mis horarios. Hoy reconozco se nos hizo tarde y pido una disculpa. Andábamos buscando comida y algunas cosas y cuando nos dimos cuenta pues ya era bastante tarde, no fuimos conscientes del tiempo. Pido una disculpa porque llegué a las 5:30. No estoy contento con eso. Tengo que procurar que no vuelva a pasar. Y aprovecho. Si alguien se queda aquí, de los que se quedan aquí para esperar el segundo servicio, procuren estar en el inicio y no en los anexos. Porque se tiene que empezar con todo vacío, habiendo gente cristiana aquí. Bueno, tenemos un tiempo para trabajar, platicar y todo eso, pero bueno, si están aquí, pues a unos pasos, vengan a apoyar con su presencia. Mientras los demás van llegando y van aprendiendo y van disciplinándose. ¿A fin de qué?
Empecemos bien. No se acostumbren a venir siempre a las 6 de la tarde, porque ya se perdieron el tiempo de adoración. Y hoy en la mañana hablábamos de que la ofrenda es parte de de la adoración, la ofrenda. Y si siempre llegan tarde, pues ni eso van a dar. Y no porque nos estemos interesados en el dinero. Dios sí se interesa en el dinero. Mencionamos a la viuda que tenía nada más 2 monedas y era todo su sustento. Y dice, echó todo. Nosotros damos lo que nos sobra. Claro que se reparte también, entre otras cosas, entre mantenimiento ministerial, mantenimiento del lugar, etcétera, colectas, ofrendas especiales, etcétera. Digo, no solamente la ofrenda, ¿verdad? Pero sin eso, pues ¿qué se va a esperar de lo demás? Ahora, si alguien cambia eso por algún servicio, mal hace porque está cambiando los roles. Porque va a pensar, bueno, yo no doy diezmos, pero pues ayudo en esto y ayudo en aquello y ayudo en... No, eso es cambiar los roles. Lo que es negro, lo que es blanco, lo que es verde. No cambiemos los roles. Que si aparte de lo principal puedes ayudar, que bueno, ese es tu extra. Esa es tu segunda milla, esa es tu otra porción. Pero no cambies roles. Cumple con legalidad lo que debe de ser. Y vas a recibir la bendición de Dios. No te hagas el oxiso. Porque ¿en qué ayudas económicamente al cuerpo de Cristo sobre la tierra? Y no estoy exigiendo, estoy mencionando en enseñanza. ¿En qué ayudas al cuerpo de Cristo? Porque no hay gente tan pobre que no pueda dar y no hay rico que no pueda necesitar. Hace no mucho mandamos una ofrenda de 3,000 pesos a alguien que lo necesitaba. Y lo puede seguir necesitando porque tiene fibrosis pulmonar. ¿En qué ayudas? ¿Cuál es tu aportación económica? O le puedes decir a otro, da por mí. Sería un descaro. Porque aquí es personal. ¿Sí me debe entender? Entonces, ¿qué hacían? Según el capítulo 8. ¿Leímos el 5? El 6. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ve lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Miren, si no tuviéramos personas responsables aquí, no sentiríamos el interés de estar aquí, ni sentiríamos a Dios. Sería como venir a una sociedad o a un sindicato y pronto nos vamos a olvidar de una presencia o de una experiencia porque no la vamos a tener. ¿Me doy a entender? Amén. Dice, y llevóme a la entrada del atrio, el atrio aquí, a ver la estatura, por favor. El atrio. Aquí toda esta parte es el atrio. Todo esto, hasta aquí. Pero era parte del santuario. Esto estaba expuesto al sol. Estaba expuesto al sol. O sea, a la luz natural. Ya en la parte de en medio, esto estaba oscuro, solamente alumbrado por la luz del candelero y de las lámparas que tenía el candelero, lo que indica que esto era ya un lugar secreto.
donde solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes entraban. Y Dios nos llama a nosotros real sacerdocio, cuyo pontífice es Jesús. El sumo pontífice es Jesús, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Y miren cuán irresponsables podemos ser. Hay que se las arreglen, total. Dios espera que extiendas la mano para que aportes a las necesidades que hay. Estamos en el verso 6, verso 7. Llevóme a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y entré en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Secreta, ¿verdad? Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entonces pues entré y miré, y aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared alrededor. Hermanos, tenemos muchas ocupaciones, nos hacemos de necesidades voluntariamente y luego decimos, es que no tengo tiempo. Diosito bueno que sabe que no tengo tiempo. Porque tenemos muchas imágenes y muchos ídolos. Aquí en este templo, aquí en mi ser. Mi ser es un templo. Mi cuerpo es un templo. Y con el cuerpo tengo que hacer lo que yo provoqué como necesidad. Yo provoqué eso como necesidad. Me eché un compromiso por allá afuera, tengo que cumplir y no tengo tiempo para Dios. Y no estoy hablando de emergencias, ¿eh? Una emergencia se atiende. Por ejemplo, una enfermedad de un momento a otro, qué sé yo. Algo que, un accidente o cualquier cosa de esas, ¿no? Que deseamos que no. Y verso 14 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Geazarías, hijo de Sapán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del saumerio salía espesura. Miren cómo usaban las cosas sagradas y espirituales para hacer sus malvadas cosas. Por eso, irritaron a Dios hasta el extremo. Y por eso Dios dijo, como si fuera un cruel, maten. Pues parece un Dios injusto, pero ¿cuál es el contexto? Y nosotros profanamos este templo, hermanos. Aquí y allá y ocupado y metiéndose aquí y allá y tratando de redimir situaciones y un montón de cosas. Y miren que la palabra, a pesar de todo, nos habla decentemente, duro pero decente. ¿Saben cómo lo tratan a gente que está con la necesidad de recuperación? En lugares especiales. Que los internaron ahí porque pues ya no había de otra pues que la última oportunidad. Le dicen, hijo de tu tal o cual esto y aquello, ahora tienes que dormir en cama dura, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tenías tu cama blandita y el sacrificio de tus padres y nunca lo apreciaste? Pues ahora tienes que aprender esta lección.
Y les dan de comer, pero no lo que ellos quieren. Les dan de comer pues lo que necesitan comer, regularmente verduras. Y uno dice, guácala. Pero es necesario para que se desintoxiquen. O andan en la calle, en los basureros, buscando algo de comida. ¿Y qué necesidad hay de eso? Ajá. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, sacerdotes eran, estaba en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y del saumerio subían espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Fíjense, llegaron a una doctrina totalmente torcida. Al fin que Diosito, ni en cuenta me ha de tomar, ni mi nombre ha de saber. Y nos olvidamos de él. ¿Ven el contexto? Verso que sigue. 13. Díjome Jehová, díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando o llorando a Tamuz, un dios ajeno. ¿Y qué más? Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones en sus espaldas, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol. El sol aquí representa la inteligencia humana. Entonces ando bajo mi pensamiento, ando bajo mis sentidos humanos. Y de Jehová ni me acuerdo. Hoy domingo, día del Señor, ni me acuerdo. Cualquier otro día, día de oración, ni me interesa. Más bien le doy culto. Pongo mi atención en toda la tecnología electrónica que hay. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan grande! La Biblia dice que la ciencia se multiplicaría poquito antes de los días finales. Y hoy, a través de la inteligencia artificial, dicen que los muertos hablan. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Otros piensan que el anticristo es un sistema, no es una persona. Lo que sea, va a venir lo que va a venir. Amén. Alabado sea su nombre. Verso, ¿estamos en el qué? 8. Díjome, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¡Qué terrible! Entonces aquí parece un Dios sumamente injusto.
pero ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Qué hacemos con la comida que se echa a perder? O ponemos el bote de basura en medio de la mesa del comedor, porque dice, hay hedor a mi nariz. Así que, hermanos, este es nuestro privilegio y responsabilidad, porque formamos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Miren qué responsabilidad tenemos. Pero lo podemos cambiar por una pantalla grande y una serie de cosas que nos gustan. Y no digo que no veamos eso en un momento dado, vamos, si es algo instructivo, pero no por eso cambiarlo por lo que es más importante. A veces necesitamos oír o ver noticias. Pero cambiar eso por esto, no debía de haber sillas vacías. Pero no me van a acusar a mí de que a veces soy muy directo, pero prefiero que se molesten conmigo y no que sean mis cuates por no decirles la verdad. Puede ser que algunos no vengan por lo directo del mensaje, porque quieren oír un mensaje maquillado y que la gente diga, aquí sí está el amor de Dios, porque nada más hablan del puro amor. No hablan de separación, no hablan de entrega, no hablan de arrepentimiento, no hablan del infierno porque eso espanta a la gente. Muchos llamados, pocos escogidos. Que Dios nos ayude, pero vimos una línea de las que tomamos en la mañana, ¿se acuerdan? En la mañana leímos frases como, no los conozco, apártense de mí, obreros de maldad. Pero Señor, en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues no los conozco, porque trabajaron para ellos. No tuvieron la intención correcta y aunque hicieron acciones buenas, fueron reprobados porque la intención era otra. Vimos varios ejemplos. Este es uno más. ¿Sí? Ahora, tanto en Israel como en el otro lado va a haber muchos muertos. La guerra puede seguir. Y muchas criaturas que decimos inocentes van a morir. Pero ya explicamos. El veneno, la ponzoña, generación tras generación. Le decía a un muchacho flojonazo de primera entre los flojos, conozco 3, pero este se lleva el premio. Digo, ¿has pensado que por tu negligencia y porque dices, no, pues si tengo una mujer tengo que mantenerla? Pero ¿has pensado que tu apellido se va a acabar aquí? ¿Que no vas a tener dependencia bajo ese apellido que llevas? ¿Y vas a cortar la bendición de tu apellido? Por irresponsable, por flojo. Entre los flojos, este se saca el premio. No he visto gente tan floja
como esta clase de persona. Irresponsable, mentirosa, desdeñosa, indiferente. Y saben, ya no tiene papá, pero su papá fue pastor. Y a veces por eso decimos, hijito de pastor, qué horror. Pero yo pienso que hasta ahorita nosotros como padres no hemos fracasado. Que Dios tiene que arreglar algunas situaciones, sí. Y que no tenemos hijos perfectos, sí. Pero sí tenemos hijos responsables, trabajadores, gente de bien, gente que tiene un oficio o en su caso una profesión. Porque fue nuestra responsabilidad formar lo que Dios puso en nuestras manos para evitar esto. ¿Entendimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiar los 4 males de la iglesia? ¿Qué son? Ponme la estatura, por favor, que vimos hace rato. Irresponsabilidad, primero, quitar eso. Segundo, ser activo. Tercero, en este caso, lo contrario a complaciente, sufre trabajos como buen soldado de Jesucristo. No es tu placer, no es lo que te guste. Quizás lo que te disguste, pero hazlo porque dice Dios. No complaciente. ¿Qué más? No mundano, sino cristiano. Amén. No simpatizador solo, sino discípulo. Y el discípulo aprende para poner en práctica y convertirse en columna. Amén. Y así crecer para, sí, ya es nuestra responsabilidad, hacer un edificio de nuestra vida, porque Dios puso el fundamento, pero al que nos toca edificar es a nosotros. Y la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si la casa se derrumba en una prueba, en una lucha, en una situación difícil, familiar, por ejemplo, o congregacional, nos venimos abajo junto con la casa. A veces en las casas hay ratones, pero no vamos a quemar la casa porque hay ratones. Matamos a los ratones. Conservamos la casa. Muy bien, ha sido un gran día hoy, hermanos. Un día lleno de bendiciones. ¿Cuál es la meta? Que los que no están aquí llenen eso, porque es para ellos. No debe haber sillas vacías. Pero le dijeron a Dios en la cara, no caminaremos, no andaremos, no andaremos. Si se lo dijeron a Dios, parece que está en Jeremías 6. El Señor los amonestaba y les hablaba bien fuerte, ¿verdad?
Y llegaron a decir, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andar. Oiga, eso ya es una rebelión plena. ¿Y cuántas amonestaciones ustedes han oído? ¿Cuántas exhortaciones? ¿Cuántas enseñanzas a través de varios pastores? Y no caminan, y no andan. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Y para no darle malas cuentas, ya, tenemos que reaccionar. Pónganse de pie y damos gracias. Un gran día hoy, hermanos. Un gran día. Amén. Amén. ¿Saben que el periodo de 1000 años llamado milenio es el descanso de Dios, físicamente hablando? Físicamente hablando, Dios va a descansar 1000 años porque 1000 años es como un día para nosotros. Un día nuestro son 1000 años para Dios. Y Dios va a descansar porque fue interrumpido por el pecado en el jardín del Edén. Dios terminó su obra de 6 días y el séptimo día contempló su obra y estaba descansando y entró el pecado. Pero Dios va a reponer ese día que consiste en 1000 años de paz y seguridad, donde Él va a ser el gobernante junto con los cristianos vencedores. Bien, buen siervo fiel, reina sobre tantas ciudades. Tú reinas sobre tantas ciudades. ¿Sí? Nos va a dar cargos de reyes, de gobernantes. Pero si no gobernamos nuestra vida, nuestro tiempo hoy, no nos hagamos ilusiones. Situémonos en el lugar que corresponde de acuerdo a la respuesta que damos a lo que oímos, a lo que sabemos. Padre, te damos gracias. Y en esta hora te suplicamos, bendigas nuestra estancia. No queremos ser tierra de espinas, de abrojos, de piedras, llena de serpientes. Queremos ser una tierra limpia, despedregada, sin espinas, para que tu semilla al llegar crezca y dé fruto y seamos dignos de ser tu cuerpo sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre por ello sea glorificado. Te bendecimos por este día que nos prestaste para el descanso que tú estableces. En el nombre de Jesús. Amén. Regresen a casa en paz, con la lección aprendida y ponerla en práctica. ¿De acuerdo? Para que esto sea de provecho. Jehová, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.